pero es tan importante aprender a estar a tiempo dispuestos. Tú puedes estar dispuesto fuera de tiempo y bueno, cuando estás ya fuera de tiempo y dices, ok, heme aquí, Señor, envíame a mí, o ahora sí, Señor, ahora sí quiero hacer esto, o vamos a hacer esto o aquello, estás fuera de tiempo. Por eso es que es tan importante entender que no solo es necesario estar juntos y de acuerdo, y tenemos que aprender a caminar en esa concordia, tenemos que aprender a caminar en ese acuerdo de lo que el Padre está hablando en los cielos para que podamos establecer ciertas cosas aquí en la tierra. Pero no solamente si tú estás junto con alguien y estás de acuerdo, pero no estás en el tiempo correcto, todo se echa a perder. ¿Sí? Entonces ha sido maravilloso estar ayer con los que han podido estar, con los que han podido subir allá a la Plaza Baroa, y el Señor ha sido realmente bueno, realmente precioso lo que ha podido ser soltado en ese lugar. Amén. Pero hoy es un nuevo día y hoy el Señor quiere hacer también algo precioso en esta casa, y simplemente les pido que podamos disponer de nuestro corazón para poder estar atentos, para poder oír lo que el Señor quiere decirnos esta tarde. Amén. Bueno, esta mañana estoy acostumbrado a comenzar en la tarde, seguro vamos a terminar en la tarde, pero esta mañana, aleluya. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos porque una vez más podemos estar presentándonos delante de ti, Señor, listos y dispuestos para poder recibir una palabra viva, fresca, una palabra que pueda alterar nuestras vidas para siempre, Señor Jesús. Una palabra que pueda ser soltada en nuestro espíritu, comprendida por nuestra alma y actuada, caminada en nuestros cuerpos, Señor. Levanta una iglesia que pueda caminar contigo, Señor, en el tiempo en que tú nos has llamado. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y desde hace un par de semanas atrás el Señor estuvo poniendo algo en mi corazón de poder mirar hacia este día y para este día. Lo que voy a hablar esta mañana es algo que lo estamos hablando acá en casa, pero por la gracia de Dios también estableciendo sobre la nación. Eso es lo que una iglesia tiene que entender. No hablo de una congregación, sino la iglesia entendida en Bolivia necesita entender, siendo entendida, necesita entender el lugar de autoridad que tiene ella. Una de las cosas que ayer estábamos haciendo allá en la plaza tenía que ver con ese lugar de autoridad que le ha sido encomendado a la iglesia. Y cuando la iglesia nos dice las escrituras, cuando esa iglesia tiene las llaves, para eso Jesús le entregó las llaves. Son llaves de autoridad, son llaves para abrir o son llaves para cerrar. Muy bien. O en muchos casos son llaves para abrir y cerrar. No todo tiene que ser o, sino que pueden ser ambas cosas. A veces estás cerrando puertas para abrir otras puertas, otras veces estás abriendo puertas a fin de cerrar otras puertas. Muy bien. Pero cuando Jesús está hablando en ese contexto, le está diciendo a la iglesia, si bien le está hablando a Pedro, pero una vez que Pedro entra en ese plano sobrenatural, cuando le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ya está en un lugar espiritual, ¿me entienden? Y entonces le está hablando a la iglesia, le dice, te entrego las llaves para que todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en los cielos. Pero luego dice,
que el Hades no prevalecerá en contra de la iglesia. Cuando tú lees esto detenidamente en el griego, en el griego hay algunas palabras, algunos verbos, algunos incluso sustantivos que pueden tener una implicación de acción mucho más allá de lo que nosotros vemos en nuestra traducción en español. Y cuando dice de que el Hades no prevalecerá en contra de ella, no está hablando de que la iglesia está ahí parada y viene el infierno y se levanta, y cuando está viniendo en contra de ella se queda así como los de 300. ¿Se acuerdan de la película 300? Y están con sus escudos y resisten. No, sino que está hablando en un verbo de acción, en un verbo de movimiento, porque le está diciendo: las puertas del Hades no van a prevalecer cuando la iglesia. ¿Cuántos estaban creo que fue en una de las clases, si no me equivoco, que pedía 5 personas que vengan aquí a mi lado, y nos juntamos todos, nos pusimos de acuerdo y al mismo tiempo empezamos a caminar? ¿Se acuerdan? No sé si Sergio estaba aquí adelante, si no me equivoco, y poniendo a una persona muy grande delante tuyo, uno contra esa persona puede ser muy difícil. Pero cuando todo un cuerpo está caminando de manera coordinada, te puedo asegurar de que cualquier barrera es echada abajo. Muy bien, entonces esto es lo que el Señor está haciendo en esta hora. El Señor está levantando a una iglesia, y no hablo de una congregación, hablo de una iglesia, un cuerpo en medio nuestro. Y por cierto, un cuerpo aquí en Bolivia. No sé qué está pasando en Tangamandapio, no sé qué estará pasando en Tanzania, no sé, y no es que no me interesa, pero estamos viviendo aquí, amados. Y aquí en Bolivia Él está levantando una iglesia que va a poder aprender a caminar de esa manera, juntos, de acuerdo y al mismo tiempo. Y cuando esa iglesia entendida comience a hacer aquello, te puedo asegurar que todo lo que el enemigo hubiera tratado de poner en un antidiseño para esta nación va a ser revertido al diseño original que el Padre tiene. Amén. ¿Lo crees? Ok. Pero hoy tengo que hablarte de un tremendo y terrible antidiseño. ¿Están listos? No están listos, pero aunque no estén listos, tengo que hablar esta palabra, porque sé que el Padre quiere hacer algo en nuestra nación. Bien. Y te voy a hablar de un antidiseño. Les va a chocar a muchos, pero no importa. Si me aguantas hasta el final, tú vas a poder ver la gloria de Dios en esta casa y en esta nación. Amén. ¿Sí? Entonces, aguántenme tantito. Lo primero que les voy a decir, seguro para muchos de los que están aquí, les va a causar sus pelitos que tienen, o sus pelazos, no sé cuáles serán, pero se les va a estrujar, se les va a erizar. Pero cuando empecemos a ver lo que la palabra de Dios dice, cuando miremos en el diseño del corazón del Padre, vamos a entender por qué el Señor está hablando de esa palabra. Amén. Ese antidiseño hoy se llama el Día Internacional de la Mujer. Vámonos a casa, ¿no? Te pido que tú abras tu Biblia. En un momento probablemente, no estoy seguro si vamos a poder ver todos estos pasajes, pero puedes ir poniendo unos dedos. Uno ponlo en Segunda de Reyes, capítulo 9. El otro ponlo en Jueces, capítulo 4. Y probablemente vamos a ver también algo en Esther, capítulo 1. Así que usa 3 dedos o 3 marcadores y vamos a ver algunas cosas. Hay un ámbito muy interesante, especialmente aquí en nuestra nación en esta hora, ¿sí?
Hemos estado hablando y hemos estado mirando cómo el Señor ha abierto, creo yo que ha sido el Padre el que ha abierto una ventana de transición para esta nación, ¿sí? Y es una transición, no estoy hablando en el tema político, sino en el tema espiritual. Pero lo que sucede en el espíritu también se refleja en lo natural. Lo natural es simplemente la reacción que sucede de lo que está pasando dentro de la iglesia. Bien, y Dios ha abierto una ventana de oportunidad para que la iglesia en Bolivia pueda transicionar de todas aquellas viejas contrataciones que han estado habiendo en la iglesia y dentro de la iglesia, de diferentes maneras, de diferentes formas, como la iglesia ha estado haciendo contrataciones, ha estado pagando de cierta manera en el espíritu, te estoy hablando, transando es la mejor palabra, para que las cosas puedan hacerse a la manera que la iglesia quiere. Bien, si nosotros vemos en las escrituras, la iglesia, nos dice la palabra, el apóstol Pablo, por eso cuando él habla acerca de esto, no está hablando de una figura natural. Él mismo lo expresa y dice lo siguiente: este es un misterio grande. Y cuando el apóstol Pablo habla de eso de manera específica, está diciendo, este misterio es tan profundo que sus ojos tienen que estar abiertos. Por eso el apóstol Pablo comienza la carta a los Efesios orando porque los ojos sean abiertos. ¿Me siguen? Pero está hablando de que ese misterio del cual habla ahí en Apocalipsis, perdón, ya le he hecho escribir al apóstol Pablo Apocalipsis, sí, pero sí escribió muchas revelaciones. Sin embargo, esta carta a los Efesios, cuando está hablando, no está hablando en una figura matrimonial del marido y la mujer, sino que está hablando, como las escrituras en todo lugar nos hablan, en tipo y sombra. Y dice, la mujer es una figura, es una sombra, es una tipología. La relación entre marido y mujer es una relación figurativa de lo que debería ser la iglesia con Cristo. Y dice, la mujer es la iglesia. La mujer es tipificada como si fuera esa iglesia que está siendo levantada. Y justo lo que el Señor Jesús le decía a Pedro, la iglesia que esté marchando, la iglesia que esté avanzando, la iglesia que se esté moviendo, va a ser algo que el Hades, el infierno, o como sea que tú quieras entender el infierno, tendrías que estudiar un poco más profundo esa palabra Hades para saber de qué está hablando. Pero las fuerzas del mal, si quieres ponerlo de esta manera, no van a prevalecer en contra de esa iglesia. Pero dice, si la mujer es tipo y sombra de la iglesia, dice, el hombre es tipo y sombra de Jesús. ¿Por qué el Señor tiene que hablar constantemente acerca de esto? Que es una figura simplemente, es una figura para este tiempo. No es algo que tiene que ser establecido a rajatabla. Nadie está parado como machista o como feminista. Es más, esos dos espíritus son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Cualquiera de los dos espíritus. Pero ¿por qué el Señor tiene que hablar de una manera tan directa en contra de ese levantamiento? Porque lo que vemos en lo natural es lo que está sucediendo por la condición de la iglesia. La iglesia estuvo vendida a idolatría durante más de una década aquí en Bolivia. Y por ende, la nación se vendió a idolatría. ¿Me siguen? Pero, y ampliemos un poco más, bastante más, este panorama. Hoy en día, el mundo entero está feminizado. Es más, voy a hacer un término que va a ser más duro todavía. Está femininacizado.
Pero ¿por qué crees que pasa eso en el mundo? Es el estado espiritual de la iglesia. Donde la iglesia, si nosotros vemos los mensajes a las iglesias, el último mensaje que está siendo soltado, lo que termina de completar todo, sí comienza con que ha dejado su primer amor, pero termina todo diciendo, has terminado. O sea, empiezas olvidando tu primer amor y terminas simplemente diciendo, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Y la figura siempre es una mujer. Y es algo tremendo lo que habla. Es más, dentro de estos mensajes a las 7 iglesias, hay un mensaje durísimo a una iglesia en particular y le dice, tú todavía retienes a alguien que debía haber muerto hace siglos atrás. Le dice, tú todavía retienes a aquella que se dice profetiza, a Jezabel. Y cuando tú ves en el ámbito, en el espíritu, por favor entiende en el espíritu, pero si en el espíritu sucede esto, se termina reflejando en lo natural. Hemos estado estudiando en la escuela bíblica, hemos estado viendo en profundidad y espero de que esta semana, en estos siguientes 2 días, por la gracia de Dios, podamos terminar de una manera tan gloriosa, tan preciosa para poner ese sello sobre eso. Pero hemos estado viendo esos 2 espíritus que gobiernan y rigen en la iglesia, en el cuerpo. Ahora, tienes que entender algo, la primera iglesia eres tú. Cada uno de nosotros somos iglesia. La segunda iglesia es tu casa. Y la tercera iglesia viene a ser la congregación. Entonces, mira esto. Cuando hablamos acerca de estas cosas, estamos hablando primero de manera personal, de manera individual. Segundo, de manera familiar, en la casa, en cada una de las casas. Y tercero, de manera congregacional, en las congregaciones, en cada una de las congregaciones. Y si quieres un cuarto lugar de eso, es pues ya el cúmulo de todas las congregaciones, la iglesia como tal en Bolivia. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, tenemos que mirar muy atentamente, con ojos muy abiertos, para entender por qué el Señor termina hablándole sí es un mensaje al ángel, pero es porque hay una corrupción dentro de la iglesia, que se ha vendido, que ha empezado a hacer contrataciones, que ha empezado a hacer lo que ella quiere, que ha empezado a pedir las cosas. Es más, la Odisea significa la opinión del pueblo. Y hoy en día la iglesia está tan llena de cosas que se trata de complacer lo que la gente quiere. ¿En qué horario es mejor para ti reunirte? Ya vamos a abrir un servicio en ese horario. ¿Qué necesidades tiene tu casa? Ya vamos a abrir un grupo para esas necesidades. ¿Qué cosita quisieras tú hacer allá afuera? De pronto tú eres de, no sé, de aquellos visionarios que van a estar ayudando en obra social. Y no digo que la iglesia no tiene que estar haciendo eso, pero enfocamos las cosas de una manera errónea. Porque es lo que pensamos aparentemente es la necesidad de la iglesia. Pero debemos preguntarnos qué es lo que el Padre está hablando, qué es lo que el Señor está diciendo en el cielo. Y existen dos tipos y sombras. Voy a hablarles simplemente de estos tipos y sombras en la palabra. 2 tipos y sombras que, si los podemos ver esta mañana, por la gracia de Dios, yo estoy convencido que algo va a ser roto. 1, en nuestras vidas. 2, en nuestras casas. 3, en nuestra congregación.
Y si lo hacemos correctamente, pues te aseguro que va a tener una repercusión en la iglesia. No porque, estos de narrow way se creen que van a marcar. No, pero lo que pasa es de que cuando empieza a suceder, ¿quiénes me acompañaron al alto el día viernes? Levanten las manos que estuvieron. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor empieza a hacer algo, el resto del cuerpo empieza simplemente a replicar lo que ha sucedido. Y eso fue lo que fuimos a establecer allá en el alto. ¿Me entienden? Empieza simplemente a replicarse porque empiezan a mirar en el espíritu. No porque estás tú hablando, porque estás tú enseñando, porque les estás diciendo, sino porque empiezas a caminar en esa revelación. Y entonces en el espíritu empieza a haber una autoridad para todas aquellas cosas. ¿Me siguen todavía? ¿Están aquí? Sí, ok. Se han quedado choqueados, creo, con el tema de entonces el Día Internacional de la Mujer es diabólico. No. Pero por cierto, el primer Día Internacional de la Mujer no fue en 1910, fue en 1909. Y fue promovido por un grupo de mujeres socialistas. Ahora, yo estoy todo a favor de que las mujeres tienen que tener sus derechos y de que yo conozco la historia de lo que ha sucedido y el maltrato laboral y todas aquellas. Por favor, antes de que las mujeres se levanten y traten, matemos al pastor, ¿no es cierto? Bueno, yo lo único que voy a hacer es detente, Jezabel. Antes de que entremos en esas cosas, antes de que pensemos de esa manera, necesitas entender de dónde sale todo esto. Es más, una de las primeras referencias a lo que fue un movimiento de mujeres fue en Grecia. ¿No? Los que estaban acá en clases van a poder entender un poco acerca de eso y del espíritu de Grecia. Pero nació en Grecia cuando una obra, una comedia, una obra teatral se hizo con esta mujer Laísta. Y ella lo que hace en esta comedia promueve una huelga de sexo para que los hombres sean obligados a detenerse en la guerra. Y esto se convierte en un ícono tan grande en la historia, y nació en Grecia, por cierto, en un ícono tan grande en la historia que en otras naciones años más tarde, y estoy hablándoles ya posmodernidad, en algunas naciones se detuvieron guerras porque las mujeres hicieron huelga de sexo. Es más, recientemente hubieron algunas movilizaciones, les estoy hablando en los últimos 15, 20 años, algunas movilizaciones que se las conocieron como huelga de piernas cruzadas. Y alcanzaron un cierto cometido. Ahora, ustedes pueden decir, pero qué bueno, pues, así se detienen las guerras, aleluya. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? ¿Alguien alguna vez ha leído lo que el apóstol Pablo instruye? No está dando un comentario, no está dando su sugerencia, es una instrucción. Y les dice, marido y mujer se deben el uno al otro. Tienes que cumplir el deber conyugal. Ninguno de ustedes quiere decir amén porque tienen miedo de que su mujer les salte, aleluya. Yo pensé que eso iba a ser liberador para los hombres. Es más, dice la palabra que solamente deberían detenerse y deberían apartarse cuando sea un tiempo para que lo dediquen juntos, de acuerdo, y además al mismo tiempo para ayuno y oración. Ahora algunos andan ayunando 40 meses, ¿no? Y es así como que, no. Para un tiempo específico de ayuno y oración, pero luego dice, y terminado ese tiempo vuelvan a juntarse, porque si no el diablo les pondrá lazo. Hoy en día hay un levantamiento de un movimiento mundial
que quiere denigrar la verdadera autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y por eso es que cuando nosotros nos alineamos a lo que el mundo está haciendo, ¿qué crees que termina sucediendo? En la iglesia lo terminamos replicando. Por eso el apóstol Pablo tantas veces habla y les dice: no se conformen a este mundo. Jesús dice: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces no estoy hablando acerca de algo que tenga que ver con los derechos laborales, con las cosas que son no, pero es que nosotras somos iguales. Lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios. Y en las Escrituras Jesús lo establece claramente, porque dice la palabra que en Cristo, ahora mira, en Cristo, no dice con Cristo, en Cristo ya no hay varón ni mujer. Ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Él. Pero tenemos que estar en Él, en el mundo y a la manera del mundo. Es más, el eslogan de esta década es igualdad 50-50 hasta el 2030. Ese es el eslogan de lo que se ha establecido para esta década. Y este día, hoy, 8 de marzo del 2020, eso es lo que se está procurando. Ahora, considera conmigo Bolivia. Te he hablado del macro y todo lo demás. Vámonos a lo que nos concierne. Bolivia. Dios ha abierto un periodo de transición para la nación. Pero la nación está gobernada en este momento por 4 mujeres. Ahora algunos, gloria a Dios, aleluya, sí, la mujer al poder, ¿no es cierto? Si tienes alguna duda acerca de esto, y si tú piensas de que aquí estoy hablando de manera machista y que estoy ahí para golpear a las mujeres y que sí, aquí debajo tienen que estar, lo único que voy a hacer, si tú tienes o si escuchas a alguno de tus hermanos diciendo esas burradas, ¿sí? Por favor, avísame, porque voy a agarrar y te voy a regalar el CD completo. Algunos solamente van a hablar mal para que les dé el CD, pero te voy a regalar el CD completo de no sé cuántas horas, más de 15 fija, horas de lo que hemos enseñado acerca de la mujer en el ministerio. En esta casa creemos, en esta casa promovemos y en esta casa hemos establecido a mujeres en el ministerio. Es más, en esta misma hora, ¿saben quién pastorea la iglesia en Santa Cruz? Una mujer. Así que no me vengan con macanas, pero solamente por si alguien está escuchando alguna tontería en su cabeza. Nadie está hablando en contra de la mujer, pero estoy hablando en contra de un espíritu que se establece. Por cierto, de las mujeres que están gobernando nuestra nación, ustedes saben quiénes están gobernando, ¿no? Nuestra nación, no. Nuestra presidenta, y es nuestra presidenta, y la honramos, la respetamos y lloramos por ella. Es mujer. La presidenta del Senado, y por ende es la presidenta de la Asamblea Legislativa, es mujer. La presidenta del Tribunal de Justicia es mujer. Y la canciller que representa a la nación afuera es mujer. Ahora tú ve a hacer tu propio estudio, tu propia investigación de cuántas de esas mujeres están sujetas a algún varón. Y ese es el ámbito que está gobernando la nación. Y por eso es que también profetas de diferentes naciones han venido a hablar a nuestras autoridades, porque no puede estar sin sujeción. Pero si ese es el ámbito que gobierna nuestra nación, ¿te imaginas lo que pasa con la iglesia?
Y no hablo acerca de congregaciones, no estoy hablando de instituciones, porque si ya llegamos a instituciones, o sea, por eso es de que hoy están queriendo tener un concilio de pastores, para que alguien tenga el poder hegemónico. Pero si es bajo un espíritu jezabélico, pero estoy hablando de la iglesia individual en Bolivia. Jezabel, su significado, uno de los significados de su nombre es no cohabitable. ¿Te das cuenta por qué la iglesia no ha podido estar uniéndose? Porque no pueden cohabitar dos iglesias o tres iglesias juntas. ¿De dónde crees que viene eso? Oh, pero el Señor ha estado haciendo algo hermoso y maravilloso en esta temporada, ¿o no? Y hemos estado mirando con nuestros propios ojos como sí es posible que la iglesia pueda cohabitar. Cuando el Padre convoca, la iglesia que no está bajo ese espíritu de Jezabel simplemente va a responder. ¿Qué tal el tiempo de Esther? Hubieron dos mujeres. Un camino, pero dos mujeres. Y estaba el rey Asuero haciendo su celebración, su fiesta tan hermosa, tan preciosa, donde él quería mostrar a todas las naciones. Y ese es el punto. El rey quería mostrar a todas las naciones aquello que lo adornaba, no aquello que lo adoraba, lo adornaba. Porque Vasti, dice la palabra, era hermosa. Y él quería sentar algo. Él ya gobernaba, él ya regía. Lo que él decía se hacía en todo el imperio. Y eran naciones de naciones ese imperio. Pero podía gobernar las naciones y no estaba gobernando su propia casa. En su propia casa. Olvídate del reino. Si él decía, solo hacía esto y moría la persona. Pero en su propia casa, él mandó a llamar. Él estaba haciendo una fiesta gigante para que todos los reyes asociados, todos los que estaban bajo su imperio, por las buenas o por las malas, pero bajo su imperio, mientras su mujer Vasti estaba teniendo su propio banquete. ¿Cuántos creen que el rey va a volver? Pero el rey no está esperando a volver para establecer su reino. ¿Sabías eso? A ver, ¿cómo cuadras lo que dice? Es más, hasta un impío sabe de que el reino de Dios es un reino sempiterno. Es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Jesús no necesita regresar aquí a la tierra para establecer su reino. Él lo ha establecido ya. Por eso la oración es una oración tan tremenda cuando nos enseña y nos dice: Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Me están escuchando? Ya es en el cielo. Entonces, si es en el cielo, hay un reino que ya está establecido. Él no necesita de nada para establecer acá su reino. Entonces el rey quiere mostrar a las naciones que él sigue gobernando. ¿No has visto aquí en Bolivia que él seguía gobernando? El momento y la hora en que él dijo: ok, he puesto fin a este gobierno. ¿Qué crees? Se acabó su gobierno. No importa cuánto haya chillado, cuánto haya dicho, a quién contrate o no contrate para decir que es fraude o que no es fraude, que había habido, que no había habido, o que ha sido matanza o lo que sea. Dios dijo: no interesa, sea como sea. Yo dije fin y se acabó. Él sigue reinando sobre las naciones.
Pero Él quiere llamar a su iglesia para mostrar en ella su gloria, su belleza. Pero ¿y si su iglesia estuviese bajo un ámbito de Vasti, haciendo su propio banquete, teniendo su propia fiesta? Es interesante, hoy se conmemora la fiesta de Purim. ¿Sabías eso? No sabía que el pudín tenía una fiesta. No he dicho pudín. Fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim es una fiesta extra bíblica en el sentido de que no fue una fiesta que Dios la ordenó, pero es una fiesta que los judíos observan por causa de la liberación de la soga de Amán. Pero Vasti no estuvo ahí. ¿Aló? Vasti no estuvo ahí para traer la liberación. ¿Por qué? Porque Vasti estaba ocupada con su propio banquete, con sus propias cosas, con su propia fiesta. Por muy pentecostal y llena del Espíritu que hubiera sido, hay que preguntarse llena de qué espíritu. Porque no todo espíritu es de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que probemos los espíritus. Y ella se sentó en un lugar donde cuando viene la instrucción, tú lo vas a poder ver esto en Esther capítulo 1. Pero cuando le vino la instrucción, ella no quiso responder al llamado del rey. Y fue algo terrible, fue algo tan duro que los consejeros del rey le tuvieron que hablar al rey y le dijeron: si no haces algo al respecto ahora, todo el reino se va a caer. Wow. Todo el reino se va a caer. Déjame ver aquí este pasaje. Mira lo que dice el versículo 18. No, te tengo que leer un poco más arriba en realidad. Versículo 13. Estoy en Esther, ¿sí? Si tú estás en Segunda de Reyes, no sé dónde estás perdido, pero estoy en Esther, ¿sí? Esther capítulo 1, versículo 13. Preguntó entonces el rey, porque el anterior versículo nos dice que ella no quiso ir. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían, wow, a los sabios que conocían los tiempos. Oh, viste, el Señor tiene que levantar sabios entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar que sabían qué es lo que el pueblo de Dios había de hacer. Les preguntó a ellos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucam, 7 príncipes de Persia y de Media. Mira lo que dice, que veían la cara del rey. 7. Acaba de hacerme recuerdo algo el Señor. Jime, tienes que pasar en este momento. Habla lo que el Señor te habló durante la alabanza. Habilíteme por favor este micrófono. Así tal cual como el Señor te lo habló, por favor. En el tiempo de alabanza y adoración veía un diseño aquí adelante. No me pareció casual. 8 varones. Pero así realmente la identidad de ellos como varones fue muy clara. Entonces preguntaba por qué están ahí esos 8 varones. Y
Me decía 8 es número de resurrección. Pero ¿quién ha resucitado? Jesús. Pero Jesús como hombre. Y me llevó al pasaje de Mateo 25, 31, que dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y me reveló, hay un hombre sentado en el trono. El Hijo del Hombre está en el trono. ¿Hay quién? Un hombre, el Hijo del Hombre. ¿Están escuchando? El Hijo del Hombre. ¿Sí? Gracias, Jiménez. Es muy importante y ojalá pudiéramos hablar acerca de algunas cosas en todo esto. No es casualidad de que haya sido el número 8 varones, 8 hombres. Sí, los del grupo de alabanza, levanten todos los que estaban esta mañana en el grupo de alabanza. Todos los que estuvieron antes de que yo llegue, levanten la mano los que estaban aquí. En cuanto llegué, el Señor nos había dado una instrucción y la seguimos, ¿o no? ¿Sí o no? Los demás, antes de que diga de la instrucción, ¿los demás han percibido algo o no han notado nada? ¿Qué han percibido? No había ni una mujer. ¡Oh! Las mujeres, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo en el día de la mujer no va a haber una sola mujer? Es por diseño de algo que el Padre quiere establecer hoy. El número 8, especialmente en nuestra región, en la cultura andina, es un número establecido de gobierno. ¿Sabías eso? No lo sabías, ¿no? El número 8 es un número de gobierno. Hay cosas que se establecen en la cultura andina y en el tema de lo que es el gobierno de las tinieblas, se establece aquí a través del 8. ¿Quiénes estaban ayer en la plaza? ¿Cuántas entradas tiene esa plaza? Hello. Por eso se tuvo que hacer algo en cada una de esas puertas, porque todo aquello que se ha hecho ayer nos habilita para lo que vamos a hacer hoy. Pero la visión era muy clara. 8 hombres para establecer aquello de Mateo 25, al Hijo del Hombre sentado en el trono. Ok, de vuelta aquí. Entonces ellos veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y le dijeron Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. Palabra muy interesante porque habla acerca de las naciones o etnias que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Ahora tranquilos, no tengo ningún drama con el Día Internacional. Yo creo que todas las mujeres hoy deberían ser honradas, deberían ser alabadas, deberían ser elogiadas. Pero ¿por qué solo hoy? Así que si tú tenías planes para ir y almorzar, ve tranquilo, ve en paz, sigue con el plan, no hay ningún problema. Pero te estoy hablando en el espíritu. Oirán todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina. A todos los príncipes del rey
y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Sabías tú de que para mañana hay una convocatoria a nivel continental? ¿No sabían? No les voy a hablar más, cuidado, vayan algunos de ustedes. Pero hay una convocatoria a nivel continental llamado por la plataforma de las mujeres, de feministas, para que salgan a las calles a protestar. Mi pregunta es, si el día era hoy, ¿por qué lo están haciendo mañana? Porque hoy quieren ser celebradas, hoy quieren ser endiosadas y mañana ellas quieren pisotear. Hoy se le da el lugar, se les habilita con todas las flores, hermoso, todo precioso. Y mañana salen y así, salen además y nadie nos va a abusar, tú eres el violador. Y es así, plop. No sé, pero para mí no cuadra. Entonces, si yo soy el violador, ¿tú serás la ramera o qué? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo cuadra lo uno con lo otro? ¿Han visto lo que han hecho en Argentina? Parados ahí cuando estaban queriendo ingresar a una iglesia y los monaguillos estaban ahí. ¿Y cómo les...? O sea, perdón, pero... Ubicatex. Oh, pero lo vemos y decimos, sí, sí, las mujeres, sí, sí, esto tiene que ser, sí, igualdad, sí, sí. Y la iglesia está haciendo exactamente lo mismo al rey. Cuando el rey convoca, nosotros decimos, pero... Habrá mucho menosprecio y enojo. Si bien parece al rey, salga un decreto real. Palabra hebrea, dabar. Para los entendidos, esta es la palabra que en el griego se traduce como rema. O sea, no dice que salga un decreto por decreto. Está diciendo, salga la palabra de la boca del rey. De vuestra majestad, y se escribe entre las reyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y tuvo que soltar esa ley, tuvo que soltar ese decreto en realidad, y fue y corrió por todo el mundo conocido bajo ese imperio. Así como Jezabel, que usurpó autoridad, porque eso es lo que hizo Jezabel. Lo mandó a dormir a su esposo y tomó el anillo, y ella, usurpando autoridad, selló cartas para que a nombre del rey, a título del rey, a título de... Pero luego tenemos a una maravillosa mujer, Débora. Débora, que comienza el capítulo 4 de Jueces diciendo, esta era una mujer que fue puesta por Dios como juez de todo Israel. Oh, el Señor cree, el Señor avala, el Señor pone a las mujeres en el ministerio. Pero no a cualquiera. Esto es tan terrible en el ámbito espiritual para aquellos de ustedes que puedan mirar esto ahora ya con unos ojos un poco más abiertos. Esto es tan terrible que la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto les dice, mujeres, ustedes no pueden orar con la cabeza descubierta por causa de los ángeles.
ahí me voy a detener, pero hay un ámbito que tiene que ser entendido en orden, porque si entras en ese ámbito sin cabeza, vas a perder la cabeza, te lo aseguro. Si entras en ese ámbito sin una sujeción correcta, te estás exponiendo a un ataque sin precedentes sobre tu vida. Y Débora fue puesta como una juez, nos dice la palabra, que Israel subía a ella para recibir consejo. Pero nos dice Débora, mujer de Lapidot. No era Débora simplemente por ser Débora, era mujer de Lapidot. Y por cierto, aun cuando Débora salió a la guerra, no salió ella sola, sino que salió apoyando a Barak. Había un orden, amados. Había un orden de sujeción. Había un orden el cual ha sido establecido por Dios y lo estableció con un propósito simplemente, no un propósito de que el hombre es la cabeza y manda y lo que él dice se hace, sino un orden espiritual para que la iglesia pueda entender que cualquier cosa que la iglesia haga o vaya a hacer tiene que estar en directa sujeción de la cabeza que es Cristo. Pero esto comienza desde la casa. Decimos amén cuando hablamos de la iglesia a nivel de empoderamiento, ¿verdad? Y, sí, vamos a hacer. Pero yo te estoy hablando desde tu casa. Amadas y amados también. Porque Jezabel, Basti, no es un espíritu. Los espíritus no tienen sexo. No es que son femeninos o masculinos, son espíritu y punto, se acabó. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida individualmente? 2, ¿cómo está tu casa? 3, vas a saber cómo estás en la congregación. Pero es que yo tengo más revelación, pero es que yo tengo más autoridad, es que yo veo más cosas. Está bien. Así era Débora. Pero aún así estaba sujeta a Lapidot. Es más, estudia un poco qué significa el nombre Lapidot y vas a ver las revelaciones que él tenía. Una sola vez se lo menciona, pero bastó y sobró para que algo sea establecido en toda una nación. ¿Cómo están nuestras vidas de manera personal? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Caminamos en una verdadera y correcta sujeción? Sujeción no es informar. Eso es informe. ¿Cuántos han presentado alguna vez un informe en su trabajo? ¿Y por eso estabas sujeto a tu jefe? ¿Cuántos han hecho su informe así? Listo ya. He cumplido. Ninguno de ustedes, ¿no ve? Informe no es estar sujeto. La iglesia debe aprender en esta hora, amados, a caminar en un orden correcto. Porque si caminamos en un orden correcto,
la que eventualmente sale a raíz de ese gran desorden fue Esther. Pero mira esto, Esther que fue a ocupar el lugar de Vasti, y Esther que estando, mientras era preparada, ella estuvo bajo un hombre eunuco. Podía haber estado bajo alguna mujer eunuca, no sé, pero fue un hombre eunuco el que le enseñó y el que le habilitó para que todas estas cosas puedan suceder. Es más, el hombre eunuco también estaba a cargo de otras mujeres. Es interesante esto, entre paréntesis, y lo vamos a ver probablemente esta semana. Pero ¿quiénes fueron los que empujaron a Jezabel? 3 hombres eunucos. Pero después de haber estado bajo esa regla, después de haber estado bajo esa preparación, ella recibe una palabra de instrucción de su tío, que por cierto su tío fue la primera cabeza. Por eso es de que todo comienza en la casa, amados. Por eso es de que en casa, si tú no estás casado, tu cabeza tienen que ser tus padres. ¿Cuánto te sujetas a tus padres? Ahora, si tus padres están caminando con el Señor, ¿no es cierto? Si tus padres son entendidos, si tus padres están haciendo el mínimo esfuerzo, por lo menos, aleluya, honra a padre y madre. Y si no, por eso hay un principio de paternidad en las Escrituras. Pero paternidad no vas a tu padre a informar, ¿o sí? Vas a sujetar. Esther estuvo sujeta a Mardoqueo. Y en cierto momento ustedes se acuerdan cuando ella estaba ya en el trono, ella estaba, ahora sí, soy hermosa, soy la elegida. Mardoqueo viene y le dice, hay un plan maligno en contra de tu pueblo. Y ella mandó a responder, pero ¿cómo me estás pidiendo? ¿Yo qué puedo hacer? El rey no me ha llamado. El rey no me ha llamado, y por eso es de que es importante un orden espiritual, porque tú puedes percibir algo como que no has sido llamado o como que no estás habilitado, pero alguien tiene que ser capaz de habilitarte para que tú hagas lo que tienes que hacer. No vas y haces lo que tú quieres hacer simplemente porque se te ocurrió una buena idea. Pero la iglesia hoy en día está así, está haciendo todo lo que es la mejor idea. Oh, qué buena idea, haremos esto, qué buena idea, haremos lo otro, qué buena. Y la pregunta es, ¿dónde está el Padre? ¿Está diciendo eso para su iglesia? ¿O es una buena idea, o es una buena actividad? Y ella sabía, la ley dice que si yo entro a ese lugar, antes de llegar siquiera al patio me van a degollar. Y entonces Mardoqueo le responde y le dice, si no quieres hacerlo, liberación y respiro vendrán de otro lugar. Porque Dios siempre se va a proveer de iglesia que camine en orden. Dios siempre se va a proveer de iglesia que pueda estar correctamente parada con autoridad, porque se le haya delegado autoridad. Pero le dice, no creas que tú y tu casa. Ahora, ¿quién era su casa? ¿Mardoqueo? ¿Cuál era su casa ahora? ¡Wow! ¿Se dan cuenta el nivel de responsabilidad cuando esto es abierto?
No creas que yo, porque yo soy tu casa, no creas que tú y yo vamos a perder y vamos a ser librados. Ella ya estaba unida al rey. Entonces, no creas que el reino no va a tener consecuencias. Amados, es tiempo de poner la casa en orden. Es tiempo de que podamos cubrir correctamente a la iglesia. Y por eso les doy gracias a todas las preciosas hermanas que escucharon la instrucción y sin entender, sin saber realmente por qué, dijeron amén. Vamos a seguir. Y termino, porque necesitamos hacer algo esta mañana. Pero finalmente esta mujer Esther se da cuenta y dice las siguientes palabras: si perezco, que perezca. O sea, en otras palabras, si voy a morir haciendo esto, pues debo morir. La iglesia necesita entender que ha sido llamada a morir a sus deseos, a morir a sus necesidades, a morir a lo que la iglesia necesita, o tal vez a lo que la iglesia piensa que no tiene ya necesidad de nada. Por eso le dice: te aconsejo, unge tus ojos con colirio para que veas. Si perezco, que perezca. Y ella, así como estuvo sujeta al eunuco, estuvo sujeta a Mardoqueo, finalmente estuvo sujeta al cetro de justicia del rey. Cuando le fue extendido ese cetro, le dijo estas palabras. Cuando tocó el cetro, el rey le dijo: si quieres la mitad de mi reino, te lo doy. Eso es lo que está en juego, amados. La iglesia tiene que ordenarse. Y hoy necesitamos comenzar en casa. Necesitamos ordenar nuestras vidas y necesitamos ordenar nuestras casas. Lo que vamos a hacer a continuación, lo vamos a hacer en fe. Pero no sirve de nada que lo hagamos en fe si saliendo de este lugar no lo vamos a realmente hacer en nuestro diario vivir. No sirve de nada que tú hagas algo simplemente por hacerlo si en casa vas a cambiar absolutamente todo lo que se ha hablado. Pueden cerrar sus Biblias, guardar sus cosas. Si nosotros comenzamos en casa, lo que sea que sea hablado en casa, lo que sea que fuere establecido, por favor no se distraigan, no se distraigan. Pero lo que sea que fuere establecido en casa es lo que va a ser establecido en esta casa. Como sea que nosotros decidamos vivir en nuestra casa, es la manera como vamos a terminar viviendo en esta casa. Y por ende, es la manera en cómo vamos a terminar viviendo en esta nación.
Con lo que les decía, nadie está hablando en contra de nuestras autoridades. Simplemente te estoy mostrando el ámbito. Es más, estamos tan de cabeza que entre una mujer sin cabeza contra otra mujer sin cabeza están quitando las únicas cabezas que hay. Por eso dicen, ¿no? En pelea de mujer no te metas, es como meterte en pelea de gatos. Y semejantes autoridades, así como el ministro de defensa, así que está así. O sea, escucha, si a Elías lo hizo huir, ¿se imaginan lo que les estoy diciendo? Si a Elías lo hizo huir, ¿se imaginan la potestad contra la que está luchando esta nación? Necesito simplemente un par de segundos porque tengo que escuchar bien cómo vamos a hacer esto. Pero ¿se imaginan? No es un chiste. Hoy no es un chiste. Amadas, las he honrado a todas ustedes y es más, para establecer esto para todos de pronto algunas mujeres van a decir, no, a mí no me ha llegado, no, yo no he leído, lo voy a hacer públicamente, ¿sí? Porque realmente esto es lo que yo espero y lo que pido al Padre para cada una de las mujeres de esta casa, ¿sí? Feliz Día de la Mujer. Que su identidad sea hallada en el Padre, mientras cada una de ustedes se pare en el Hijo. Que su pertenencia sea revelada a través de lo que son en Él y no de lo que son para alguien. Que cada una de ustedes pueda estar parada en el diseño original para sus vidas y alcancen todo lo que Él se propuso en su corazón. Que el tipo y sombra de la iglesia sea reflejado en ustedes desde sus casas y hallen gracia delante de los hombres. Que el gobierno de Cristo Jesús, la verdadera y única cabeza de la iglesia, sea hallado en sus vidas y a través de ustedes en sus hogares. Hoy, como pastor de la congregación y administrador de la casa que el Padre nos ha encomendado a mi esposa y a mí, bendigo la vida de cada una de ustedes, preciosas mujeres de Dios. Sea el fruto de sus vidas abundante y de sanidad para las naciones. Y así lo creo sobre cada una de ustedes. Pero hoy tenemos que romper a Jezabel. Voy a pedir a todo varón que, de acuerdo a las Escrituras, Pablo decía que los ancianos que gobiernen bien su casa. A todo varón que, estando aquí presente, tenga en su corazón la certeza y la convicción de que en esta hora, a estas alturas, hoy 8 de marzo del 2020, que tú tengas la convicción en tu corazón de que estás gobernando bien tu casa antes de que alguno de ustedes haga algo.
Estoy hablando en un gobierno tanto espiritual como natural. Y mi oración es de que por lo menos haya un par de hombres. Pero todo varón que tenga esa convicción fuerte y firme en su corazón de que hoy estás gobernando bien tu casa. No estoy diciendo que no hayan problemas en tu casa. No estoy diciendo de que quizás no tengas todavía cosas por resolver. Todos todavía las tenemos. Pero que delante de Dios tú puedes pararte y decir, por la gracia de Dios, no en el machismo, no en detrimento de la mujer, sino por la gracia de Dios, hoy estoy gobernando y sigo aprendiendo a gobernar bien mi casa. Si hay algún varón, algunos varones con esas características, quiero pedirles que se pongan de pie y pasen aquí adelante conmigo. Quiero pedir a todos los demás varones que están presentes en esta sala, puedan pasar aquí adelante y se paren delante de ellos mirando hacia la congregación. Párense aquí delante mirando hacia la congregación. Digno eres, Cordero Santo. Vamos, mantengan la calma. No es momento para distraerse. Es varón. ¿Dónde está su papá? Tráelo, por favor. Sí. Muy bien, Diego. Quiero pedir a los varones que están atrás. Ustedes están dando un testimonio delante de Dios y delante de la nube de testigos. Y Dios los hará responsables de la decisión que tomaron de pasar aquí adelante. Estoy seguro de que sus esposas también se los van a demandar, porque tuvieron la valentía para hacer eso y están parados en esa justicia. Con esa autoridad, cuando hagamos lo que vamos a hacer ahora,
yo les voy a pedir de que ustedes puedan abrir sus brazos y puedan cubrir a todos estos otros varones que están delante de ustedes. Estoy hablando a los hermanos que pasaron primero, a aquellos que están conscientes y seguros en su corazón de que están gobernando bien su casa. Quizás aquí adelante hay otros varones que no están todavía gobernando bien su casa, pero que el Padre nos sea propicio en lo que Él ha mandado para esta mañana. ¿Sí? Wow. Miren esto. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Padre es perfecto. Amadas, les pido que puedan ponerse todas de pie y de alguna manera lo más ordenada posible tratemos de juntarnos, traten de juntarse lo más que puedan aquí al medio, ahí al medio, ahí simplemente donde están todo el resto de las mujeres, párense lo más al medio posible para que puedan estar. Aleluya. No han estado en este momento, no tengo convicción en mi corazón de eso. ¿Entienden de dónde viene mi corazón esta mañana? ¿Entienden? No estoy diciéndole a ninguna de ustedes que tengan un espíritu jezabélico o un espíritu basti, o no, de ninguna manera. Pero estamos hablando en un ámbito de iglesia. Y lo que necesitamos hacer hoy es cortar todo tipo de rebeldía en la iglesia. Pero esa rebeldía comienza desde la casa. Y si cualquiera de ustedes que está aquí en este momento parada tiene a su esposo que está parado aquí adelante, si el Padre les habla de que necesitan enmendar cosas, van a ser necesario hacerlo. Por cuestión de orden. Yo sé, ustedes van a decir, pero ¿cómo, Pablo? Es el Día de la Mujer, ellos deberían pedirnos perdón. ¿Están entendiendo en el ámbito? Y ustedes varones, sé que especialmente los varones es así como que si hay algo que tú tienes que pedir perdón, vamos a ir, hay algo. O sea, no, es que yo no sé, no entiendo, yo no, ¿cómo voy a saber? Ella nunca me dice nada. Por eso necesitas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre da testimonio de la verdad. El Espíritu Santo nunca miente. El Espíritu Santo no te va a dejar sin una respuesta. Entonces, si hay algo que tú necesitas restaurar, te voy a animar a que tú lo puedas hacer. Aún aquellos hijos que están aquí presentes, si está tu madre y hay algo que necesitas restaurar, necesitas hacerlo terminando esto. Porque necesitamos sellar todo esto en acuerdo común. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer va a ser simplemente una figura. El hombre se supone que tiene que ser la cabeza. Y varones, hay una grande responsabilidad en nuestras vidas. Si no estamos gobernando bien nuestra casa es simplemente porque estamos dejando, como lo he dicho en las clases, si hay una Jezabel es porque hay un Acab. Eso es indiscutible, no hay otra forma, no hay otra manera. Jezabel no se va a entronizar si no hay un Acab. Y es tan peligroso esto de Jezabel porque ella termina habilitando a otros espíritus que son peores, Atalía y Belial. Y eso puede ser destructivo para la iglesia. Entonces necesitamos
entender es simplemente en forma y figura lo que vamos a hacer. Y como hombres vamos a bendecir a la mujer que es la iglesia. Vamos a bendecirla con toda bendición de lo alto. Vamos a bendecirla con todo nuestro corazón, chicos, suficiente. Pero vamos a bendecirla con todo nuestro corazón. Vamos a bendecirla con todo respeto. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos tratarlas como al vaso más frágil. Somos igual de frágiles, no necesariamente, pero somos frágiles, pero debemos honrarlas como al vaso más frágil. Jesús dio su vida por la iglesia. Amados, tenemos que aprender a hacer nosotros lo propio. Para todos aquellos que están solteros aquí, que el Padre pueda traer a la mujer que Él tiene en su corazón para tu vida. Y que los que son solteros no vayan a cometer los horrores que aquellos que estamos casados ya hemos cometido. Ustedes dos tienen una responsabilidad grande delante de Dios, porque están parados aquí con sus hijos. Miguel, están tus hijos también aquí y tienes una responsabilidad grande. Pedro, están tus hijos aquí parados y tienes una responsabilidad grande. Extendamos nuestras manos hacia la iglesia. Ustedes simplemente levanten sus manos para poder recibir esto. Y hagámoslo esto con fe. ¿Sí? Hagámoslo esto con fe, entendiendo que la manera en como tú lo vayas a recibir es la manera en como la iglesia en Bolivia lo va a recibir. Necesitamos restituir el orden correcto en nuestra nación. Necesita ser puesto de nuevo lo que el Padre ha hablado, para que pueda ser verdaderamente todo lo que ha sido dicho sobre esta nación. Y no perdamos este tiempo de oportunidad. Todos los hombres extiendan sus manos hacia adelante. Los que están atrás saben qué es lo que tienen que hacer. Mientras están extendiendo sus manos, están cubriendo a todos estos otros varones que están delante de ustedes. Señor, nos paramos como un solo pueblo, en representación, Jesús, de aquello que tú nos has pedido hacer. En representación, Señor, de lo que es tú como la cabeza. Cristo, la cabeza de la iglesia. Queremos darte a ti el lugar, Señor Jesús. A ti el lugar en nuestras vidas, a ti el lugar en nuestras casas, a ti el lugar en nuestra congregación. Señor Jesús, que tú seas siempre el que gobierna, el que rige, el que tiene la primera y la última palabra. Que nada de nuestro razonamiento como hombres, como seres humanos, se interponga a la autoridad definitiva y final que eres tú, Señor. Que ninguna actitud nuestra vaya a ir en contra de lo que tú has hablado para este tiempo, Señor Jesús. Y como hombres, como varones, extendemos nuestras manos bendiciendo a la mujer y bendiciendo en ella el fruto de su vientre, bendiciendo en ella el fruto que traerá sanidad a las naciones, sanidad a esta nación, restauración a esta nación que tú has hecho nacer en un solo día, Señor. Padre, extendemos la bendición sacerdotal sobre las mujeres y a través de ellas, en tipo y sombra, lo extendemos sobre la iglesia, Jesús. Padre, todo espíritu de Jezabel que hubiera estado reinando y gobernando sobre la iglesia, ahora en el nombre de Jesús es cortado de raíz. Lo cortamos, has quedado expuesto y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Te echamos fuera de la iglesia, te echamos fuera de nuestras casas, te echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. No tienes más lugar, no tienes parte
en esta casa y no tienes parte en las casas aquí representadas. Y proféticamente decimos sobre Bolivia: no tendrás más autoridad. No regirás esta nación. No será una nación rebelde. No será una nación sin cabeza. No será una nación que no puede cohabitar. Rompemos en el nombre de Jesús ese espíritu no cohabitable entre Camba y Colla, Chapaco y Cochala. Lo rompemos en el nombre de Jesús. No tienes más autoridad sobre esta nación. Quedas expuesto ahora en el nombre de Jesús y te echamos fuera de Bolivia. Te echamos fuera de los aires, los cielos de Bolivia. Sales ahora huyendo en el nombre de Jesús. Eres derribado de ese lugar de autoridad. Pues en Jezreel, en el lugar donde el Padre ha sembrado a su pueblo, en Jezreel los perros te comerán. Los perros te devorarán. En el nombre de Jesús. No tienes más lugar sobre esta tierra. No tienes más lugar sobre esta nación. No tienes más lugar sobre estos hombres. No van a ser estos hombres faltos de carácter. No van a ser estos hombres faltos de actitud. No van a ser estos hombres faltos de autoridad. Mujeres, ahora ustedes extiendan sus manos. Hombres, reciban. Pongan sus manos para recibir. Pongan sus manos ahora para recibir. Extiendan sus manos, mujeres. Todas ustedes extiendan sus manos. Hombre, a ti te digo, en la iglesia, en la casa, en tu trabajo, no serás más gobernado ni regido por el espíritu de Acab. No serás más un hombre sin actitud. No serás más un hombre falto de carácter. Tú gobernarás tu casa porque estarás siendo gobernado por la cabeza que es Cristo Jesús. Rompo todo espíritu de Acab, toda descendencia, aún los padres que hubieran descendido de otros padres que eran con ese espíritu, aún los hijos que tengan la herencia de lo que sus padres les ha dado, ahora es raída de esta casa. Todo varón de Acab, en el nombre de Jesús, lo cortamos de este lugar y no vuelve nunca más. Una falta de actitud, una falta de compromiso, una falta de reacción en la casa, en la familia. Estos hombres serán hombres para seguir ejemplo. Estos varones serán varones que otras personas se acercarán y dirán: cuéntanos cómo lo hiciste, muéstranos el camino, muéstrame cómo gobernar correctamente en mi casa, porque veo que tu casa es una casa de bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Rey. Te doy gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Oh, rabatere de le que estás tende de le de rebase. Tu iglesia eleva su voz. Sana las familias, Señor. Restaura lo que está quebrantado aún. Sea el fruto para sanidad de las naciones. Cantamos una vez más. Aleluya.
Padre, que tú puedas mirar a tu iglesia como aquella novia santa, pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Te pedimos perdón, Señor, por haber llevado afrenta a tu nombre. Te pedimos perdón por haber avergonzado al Rey delante de principados y potestades. Jesús, danos la gracia para enmendar todo aquello que ha estado incorrecto en nuestras vidas, todo aquello que ha estado incorrecto en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra congregación. Que tú y solo tú seas entronado. Que tú seas visto paseándote en medio de cada uno de estos candeleros. Gracias, Señor Jesús. Te damos a ti la honra y toda la gloria. Sean benditas estas mujeres en el diseño que tú tienes, Señor. No porque hoy sea un día de celebración para ellas, sino porque todos los días deberíamos celebrarlas y honrarlas. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga de sobremanera. Vayan a abrazar a sus maridos y ustedes a sus maridas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.